Pues muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es la presentación. Les hemos dado unos cuantos minutos para que se puedan conectar. Bienvenidos a todos a este conversatorio. Principalmente el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la importancia del aprender y aplicar el formato APA en sus trabajos y tareas para que puedan consultar y citar de forma adecuada todo lo que es en sus tareas y trabajos, plasmar las citas de forma adecuada para que no pierdan calificación o se vean afectados al mandar sus tareas y trabajos. Bienvenidos a este conversatorio y les explicamos quiénes somos. Somos Universidad Digital del Estado de México, un organismo público descentralizado y auxiliar de parte del Ejecutivo de Gobierno del Estado de México. Desde hace 14 años se nos encomendó la tarea de brindar acceso a la educación y esa es una de las razones por las cuales parte de nuestra oferta educativa conserva costos muy accesibles, brindando esta educación a distancia y generando entornos adecuados para la difusión de aprendizaje autónomo. Y principalmente en estos aprendizajes autónomos, nosotros lo que tratamos de hacer conciencia con ustedes es de que sean autodidactas, no solo autodidactas, sino también desarrollen las competencias y habilidades de autogestión del tiempo y disciplina para desarrollar todas las actividades de aprendizaje que son demandadas a través del aprendizaje en línea con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces nuevamente le damos la bienvenida. Les sugerimos utilizar el chat para colocar su nombre completo, el municipio de procedencia, su correo electrónico y el programa educativo de interés o al que se fueron inscritos. A continuación le cedo la palabra a la maestra Ivette Roldán, quien estará impartiendo esta presentación sobre la importancia del estilo APA. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Antonio. Bienvenidos de nueva cuenta a esta sesión, donde vamos a trabajar muy específicamente lo que es el formato APA. Vamos a comenzar de manera muy sencilla a recordar que este estilo para el uso y manejo de la información de manera académica obedece a que se ha estado uniformando a nivel mundial un estilo de trabajo para que nosotros podamos realizar un análisis comparativo, podamos dar una secuencia, alguna investigación que ya se haya realizado de manera anterior y que fue instaurado en Estados Unidos a través de la Asociación Americana de Psicología y bueno, que se ha ido extendiendo a lo largo de América Latina y otras instancias para que nosotros podamos homologar estilos en la realización de nuestros trabajos académicos. Aquí voy a retomar un concepto muy importante que ustedes van a observar durante su estadía como estudiantes de la Universidad Digital y que se refiere al plagio, que está referido en el título 9 del reglamento de posgrados, licenciaturas, UDEMEX y también en el de bachillerato, donde señala que el plagio es el robo total o parcial de información que ya fue debidamente publicada por otra persona u organización. Cuando nosotros lo tomamos o la tomamos, esta información, la colocamos en nuestras actividades de aprendizaje o tareas, sin darle mérito al autor, estamos incurriendo en una falta, que se sanciona con una evaluación que va desde 0. En una reincidencia se hace una nota que va a nuestro expediente académico y la más grave es que nos pudieran generar la baja
por reincidencia del programa en general. Esto es muy importante que lo tengan presente porque es fundamental, de hecho es la parte medular del curso de habilidades que ustedes van a comenzar o del programa de inducción en el caso del posgrado a partir del próximo 16 de marzo del año en curso. Entonces, para evitar este tipo de prácticas, se ha estructurado un formato que tiene un orden lógico. La mayoría de los trabajos académicos que nos van a pedir bajo este formato tienen una portada, resumen, el desarrollo de la actividad, las referencias de consulta, si hubiese notas aclaratorias, tablas, figuras y apéndices. En nuestro caso, el resumen cambia de nombre a introducción y lleva también una tabla de contenido o índice. Cabe señalar que aunque el formato APA no siempre lo establece como una medida obligatoria, la tabla de contenido en nuestras actividades de aprendizaje UDEMEX es obligatoria. Las normas APA también incluyen lo que es que la asociación que nosotros hacemos de los títulos de cada uno de los apartados que vamos desarrollando, junto con el paginado y que vamos a encontrar en una tabla de contenido. Para nuestro caso en particular, ya viene precargado en el archivo que ustedes descargan como formato de entrega o un archivo llamado carátula y que ya solamente tendrían que actualizarlo conforme al desarrollo de su actividad. Ya cuando lo vayan a guardar para subirlo a la plataforma, no olviden realizar este paso. Les decía, no tienen que reestructurarlo, solamente actualizar para que se guarden las páginas reales del desarrollo de su actividad académica. También nos marca un margen en especial. Este es muy importante que lo contemplen, sobre todo cuando en nuestras actividades de aprendizaje nos piden incorporar algún tipo de imagen, por ejemplo, los mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros comparativos. Debemos de tener en cuenta la alineación que vamos a darle o la orientación que vamos a darle a nuestras páginas para que sean proporcionales a lo que nos piden y recuerden que el margen es de 1 pulgada, es decir, 2.54 centímetros y solamente se pudiera modificar si tú estás realizando ya algún trabajo de titulación y pudiera aumentar a 3.81 centímetros para acomodar la encuadernación. En otros sentidos, como nosotros no imprimimos las actividades de aprendizaje para entrega, estaremos alineándonos al margen de 2.54 centímetros. Si hubiese algún título que resaltar, podemos agregar sangría si es que así nos lo sugiere quien nos vaya a estar asesorando dentro de cada una de nuestras asignaturas. Ahora, las normas, las fuentes o tipo de letra más convencionales está Sans Serif, Calibri, Arial, Lucida Sans, Fuentes Serif, Times New Roman, Georgia y Computer Modern son las más convencionales. Nuestro formato de tarea ya trae un estilo de letra precargado para el desarrollo de las actividades, es Hill Sans en algunos casos. También Sans Serif es de los más convencionales. Es muy importante que ustedes observen que al momento de que realizan algún copiado de algún documento, ya sea de internet o de algún reporte, algún documento PDF que tengan a la mano y que quieran utilizarlo como fuente de consulta, van a tener que convertir el estilo de fuente para homogeneizarlo, porque esta también es una de las reglas del formato APA, que debe de haber cierta alineación en el texto, que debe de ser lo más uniforme posible el estilo y tamaño de letra. Entonces, no se les vaya a pasar ese detalle, por favor. También es muy importante tratar de verificar. Perdón, un momento, por favor. El recuento de palabras que nosotros vayamos a utilizar en cada documento, muy específicamente al momento de realizar las citas de carácter textual.
vamos a dar esa información de manera más precisa un poquitito más adelante. En cuanto al uso de la fuente, ya les había mencionado que hay que verificar que sea lo más uniforme posible y sobre todo cuando ustedes ya estén dentro del documento, es importante que lo verifiquen y lo contrasten contra la rúbrica. La rúbrica es el conjunto de indicaciones o lineamientos bajo los cuales se va a desarrollar una actividad de aprendizaje o tarea, como nosotros lo vayamos a denominar, acorde al nivel educativo que nosotros vayamos a manejar. Pero independientemente de ello, en todas las actividades de aprendizaje vamos a contar con una misma estructura. El documento ya está precargado, lo van a poder identificar cada uno de nuestros asesores y tutores. Les comparte este documento al inicio del curso. Por ende, es importante que ustedes identifiquen en qué apartados o cómo vamos a insertar nosotros esta información que vayamos a consultar. Cuando nosotros ya tenemos nuestro archivo abierto, es un archivo de Word, si no tenemos instalada la última versión, sobre todo en aquellos que trabajen con celulares, es importante que descarguen algún tipo de aplicación que sea digamos, lo más parecido a Office, para que puedan abrir estas actividades y editarlas. También es importante mencionarles que cuando ustedes se convierten en alumnos, ya formalmente inscritos al primer cuatrimestre o semestre, según corresponda, se les asigna una cuenta de correo institucional con la cual pueden descargar Office 365 y toda la paquetería de ofimática de manera gratuita hasta para 5 equipos. Entonces es importante que tengan en cuenta que van a poder contar con este tipo de herramientas una vez que se hayan inscrito a su primer módulo. Una vez que estamos en el documento, vamos a identificar en la parte superior los ficheros, vamos a seleccionar el que dice referencias. Al momento que nosotros le damos clic, nos despliega un menú en diferentes apartados. Los más usuales para nosotros sería el formato APA, que está en citas y bibliografía y que está por default en las últimas versiones de Office. Desde Office Vista a la fecha está cargado. Si tuviéramos algún paquete similar que no sea de Office de manera directa, debemos de verificar que en estilo sí nos aparezca el formato APA o tendremos que descargarlo como si estuviéramos tratando de incorporar un nuevo tipo de fuente para que ya nos respete estas normas y podamos integrar nuestra información de manera adecuada. En nuestro primer ejercicio es, una vez que nosotros definimos si vamos a hacer una cita textual o de paráfrasis, es seleccionar la opción insertar cita que está en el fichero citas y bibliografía. Posteriormente, vamos a identificar o a validar esta información. Entonces la ruta es, el fichero es citas y bibliografía, Word, les digo, tiene precargado el formato APA y vamos a dar clic en insertar cita. Nos va a pedir validar otra información, en este caso vamos a seleccionar agregar nueva fuente y nos va a abrir una caja de información que vamos a ir llenando con los datos más importantes que nos solicitan y dependiendo del material de consulta. El más convencional que ahorita han estado utilizando la mayoría de los programas educativos ha sido la visita del sitio web, donde van a incorporar la información, por ejemplo, del autor. Cuando no hay un autor en específico, como en el caso de que citen los contenidos de la plataforma, se utiliza el autor corporativo que bien puede coincidir con el nombre del sitio web. En este caso sería la abreviatura UDEMEX, para que lo tengan como referente. También nos va a pedir el nombre del sitio, el año, mes y día de publicación y la URL. En este caso, por las versiones que estamos manejando, sexta, séptima edición, ya no es necesario que aparezca en el listado de referencias la leyenda DOIC cuando se trate de un documento descargado o consultado en la internet.
También si nosotros damos un clic en el tipo de fuente, vamos a poder identificar que hay una gran gama de opciones. Por ejemplo, si encontramos algún video, algún informe, alguna nota periodística, algún material que se derive de algún congreso académico, en este caso sería actas de conferencia, la sección de un libro, entre otros más, de los cuales nosotros podemos apoyarnos. Es muy importante mencionar que ustedes deben de poner atención a lo sugerido por su asesor, muy específicamente en el caso de licenciatura y maestría, ya que hay algunos de mis compañeros que no consideran prudente citar como fuente de consulta lo que son algunos videos de carácter académico, ya que se considera que son como un blog que cualquier persona pudiese editar, a menos que venga de alguna institución debidamente reconocida, y lo que bajo ninguna circunstancia podrán utilizar como material de consulta los 3 niveles educativos, bachillerato, licenciatura y posgrado, es Wikipedia o alguna otra fuente similar, porque de verdad cualquier persona puede editar esa información y no tiene confiabilidad absoluta en términos académicos. Entonces es importante que ustedes eliminen toda esa fuente de información. Si yo coloco alguna cita y viene de Wikipedia, al momento que yo verifique que me pedían 3 citas, el asesor solamente me va a contar 2 y en las fuentes de consulta también me va a bajar puntuación porque la información va a estar incompleta. Y así sucesivamente, si nosotros utilizamos sitios como el blog de tareas, Mi Sabueso, Buenos Ensayos y algunos otros también donde se han compartido documentos de carácter académico con fines de intercambio de información. Cuando nosotros ya validamos nuestra información, vamos a darle a aceptar según corresponda lo que nosotros citemos, ya sea, le digo, textual o de paráfrasis, y se va a insertar de manera automática dentro de nuestro documento. Por ejemplo, aquí hay una cita de paráfrasis que es poner la información que yo leí en un párrafo de algún documento en específico en mis propias palabras, ya sea de manera tácita o resumido, pero de todas maneras le estoy dando mérito a quien publicó esa información y así se tiene que ver dentro de mi actividad académica. También es importante que ustedes recuerden que al final del documento va a venir un apartado para las fuentes consultadas y que podemos insertarlo de manera automática cuando nosotros capturamos adecuadamente nuestras fuentes de consulta dentro del desarrollo. Nosotros vamos a igual a regresar al fichero de referencias, pero ahora vamos a utilizar la opción de citas y bibliografía y vamos a seleccionar bibliografía. Nos va a mostrar algunos estilos para que nosotros integremos ya sea solamente las fuentes citadas o también alguna otra que nosotros consultemos. Por ejemplo, si colocamos una imagen obtenida de internet o de algún otro libro o de algún otro material, en la fuente tenemos que colocar el autor y el año. Podemos irlo editando en estilo estático dentro del mismo formato APA y en automático también se va a agregar al listado de fuentes consultadas. Una vez que seleccionamos nosotros el tipo de versión que queremos, si es bibliografía o referencias, vamos a elegir en la pestaña de insertar bibliografía y en automático lo va a colocar como lo marca el formato APA. Es decir, que va a partir de un orden alfabético de las fuentes que nos va a dar el autor, la fecha de publicación, el lugar de donde se obtiene la fuente. Y en el caso de la 7ª edición, ya no es necesario que cuente con esta leyenda que a la letra dice obtenido de. Se puede omitir, ya que es más flexible esta 7ª edición, pero sí es importante que ustedes sepan que si nosotros queremos trabajar estilo APA con una versión de Office del año 2018, 19, incluso del 20, muy probablemente tendríamos que editar esta parte para quitar
esa leyenda y que se apegue al formato de entrega. También es importante que nosotros observemos que cuando nosotros consultamos este apartado, no tiene leyendas adicionales de consultado en APA o alguna otra que denoten lo que ya está realmente señalado desde la manera en que se está estructurando. También es muy importante que ustedes no eliminen bajo ninguna circunstancia este apartado porque es parte de la formalidad, es parte de la estructura del documento y tiene la misma importancia que la introducción o las conclusiones. En el caso, algunos otros ejemplos que ustedes pueden encontrar dentro de alguna investigación, en las citas, dependiendo del estilo, es el nombre del autor, o son los datos más importantes que van a identificar, el autor, la fecha en que se publica, cómo se llama la obra o material y dónde lo pueden encontrar ahora. A diferencia de las versiones anteriores, de la quinta hacia atrás, se agregaba una URL que decía doi.org y tenía otra estructura para denotar aquellos materiales que eran consultados de la internet. Ahora ya no se ocupa, este prefijo desaparece y se conecta o se enlaza directamente la URL que aparezca en el documento. También es importante que ustedes consideren algunas abreviaciones que van a poder utilizar, entre las que están capítulo, edición revisada, editor, traductores. Cuando no hay alguna fecha de publicación, vamos a colocar S.F, que significa sin fecha, páginas, volumen, número, parte, informe técnico, suplemento. Recuerden que este material les será compartido de manera posterior, no es necesario tomar nota en este momento para que no se retrasen y que podamos abarcar la mayor parte de nuestro tema a tratar. Aquí también hay que diferenciar dos aspectos importantes, lo que son las citas directas y lo que son las citas indirectas. Las citas directas son las textuales, aquellas que copiamos tal cual aparecen dentro del material de consulta. En este caso hay dos clasificaciones, una de ellas es una cita corta que es menor a 40 palabras y aquellas extensas que son de más de 40 palabras y se colocan de una manera muy específica. Ojo, y muy importante para todos ustedes, cuando nosotros estamos realizando una evaluación de actividades académicas de nuestros alumnos en la plataforma, esta es una de las maneras en las cuales nos damos cuenta que realmente se robaron la información de otro trabajo, de otro documento y que no le dieron el mérito correspondiente. Por ejemplo, en las citas largas, de manera textual, se debe dar un preámbulo en el párrafo que precede a la cita, señalando el nombre del autor y la publicación, el año de publicación, y en algunos casos hay quien agrega la locución latina SIC, que denota que está tal cual como se encontró en el documento original, y el citado, la cita como tal de más de 40 palabras, debe de ir con una sangría, no entrecomillado, y es donde nos empezamos a identificar que la información no es auténtica, no es de nuestra autoría. Cuando son citas cortas, se introducen dentro de un párrafo y van entrecomilladas y al final se agrega lo que es el autor. En el formato APA de la sexta y séptima edición, que son con las que estamos trabajando, pueden anotar hasta 15 autores, el año de publicación, y en este caso, como se trata de un reporte o un informe médico, habla de la sección en la cual se encuentra esta información. Si no apareciera, si fuera por ejemplo de un libro, de un artículo periodístico que está publicado de manera impresa, tendríamos que colocar en este sentido el número de página o de páginas, según corresponda, que nos permitieron tener este material. En el caso de las obras audiovisuales, cuando nosotros mencionamos
consultamos la información en algún material académico que está en video, debemos de hacer mención en lugar de la página del minuto y segundos en el cual se mencionan los datos que nosotros estamos plasmando dentro de nuestro trabajo académico. Ese es un dato que cambia y que es muy importante que lo tengan. Regularmente también aquí nosotros nos damos cuenta que el material viene de un video y no le dan mérito también al sitio de consulta. Lo más común que debieran de trabajar es en las citas por paráfrasis, es decir, poner en mis palabras lo que entendí que publicó un autor, pero también debo de darle el mérito. Ahí las citas pueden comenzar mencionando al autor, con su apellido, su primer apellido, y señalando entre paréntesis el año de la publicación, y de manera posterior, las ideas que le secunden van a ser lo que yo entendí de su publicación. Y esto también es válido. De hecho, sería lo más recomendable en cada uno de los trabajos académicos. Así que también tenemos un caso especial, ya sea en las citas de paráfrasis o textuales, donde hay algún autor que está refiriendo la obra de otro. Ahí de manera aclaratoria, ustedes deben de mencionar que el autor del cual están ustedes consultando como última fuente citó al anterior en el año que hizo su publicación. Estas son las expresiones más convencionales. Por ejemplo, el autor 1 citó al autor 2 cuando analizó el material de... la otra sería autor 1 citado por autor 2, comparte con nosotros estos hallazgos. O la última sería, se encontró tal información y dentro de un paréntesis debe de mencionar el autor citado en la última fuente de consulta. Estos son casos especiales de citas y es muy importante que lo tengan en cuenta. Esto es muy común que lo identifiquen cuando están citando contenidos de la plataforma UDEMEX. Entonces, si ustedes no colocan este tipo de anotaciones, muy probablemente pierdan calificación porque están realizando plagio. Entonces, considérenlo, es parte importante de su formación y es muy importante porque a final de cuentas es lo que le da formalidad a sus actividades académicas. Lo que enriquece también es el punto de vista que ustedes colocan posterior a haber revisado esta información y que regularmente lo vemos plasmado en las conclusiones de cada una de las actividades académicas. Cuando nosotros, en su caso, no conozcamos algún autor, también es importante que utilicemos el título como autor y el año de publicación. En nuestro caso, ya lo había mencionado hace un momento, cuando citamos parte de los contenidos, no hay un autor en específico y por ende se coloca el nombre de la institución y el año de publicación. En este caso pudiera ser sin fuente porque tampoco saben ustedes en qué fecha se actualizaron los contenidos. Entonces es importante que lo tengan muy preciso al momento de realizar sus actividades de aprendizaje que van a comenzar a trabajar a partir del próximo 16 de marzo. Y aquí les dejo algunas recomendaciones que ustedes van a poder identificar, que van desde los tipos de fuentes que se están aceptando entre la sexta y séptima edición. Ustedes van a poder ver que es mucho más flexible la séptima, sobre todo en la parte de la edición de los materiales, que ya no tenemos que estar colocando tantos prefijos, tantas anotaciones especiales para que nuestras fuentes de consulta y nuestra información se apeguen a este formato. En este momento voy a hacer una pausa, si me lo permite nuestra administradora de la consola, voy a dejar de compartir esta presentación para que realicemos un ejemplo en vivo
en un documento de Word, pero quiero mostrarles de manera muy sencilla cómo nosotros vamos identificando el plagio en las actividades académicas. Entonces, con su permiso. Hace un momento hacía énfasis en que hay una rúbrica que es el conjunto de indicaciones que ustedes van a utilizar para realizar actividades académicas. En este caso tengo una rúbrica de actividad integradora. Hay dos reglas muy importantes que ustedes deben de considerar. Bajo ninguna circunstancia deben de utilizar conocimientos, habilidades, actitudes, las mismas indicaciones las características de cada una de los rubros que se están señalando aquí. No deben de transcribirlos bajo ninguna circunstancia en lo que son introducción y conclusiones. Cada uno de estos apartados debe de ir redactado en sus palabras. Les recuerdo, se redacta en tercera persona, se identifica, se conoce, se propone. No vamos a hablar en primera persona, aunque seamos los autores. Una de las características importantes que ustedes deben de considerar en las actividades de aprendizaje es que debe de ser una neutralidad y que debe de estar redactado de manera entendible, incluso para alguna persona que no tiene nada que ver con la temática que nosotros estemos revisando, no importando su grado académico o condición social. Entonces, cuando nosotros revisamos una actividad, debe de venir cumpliendo los siguientes objetivos, que son como el reforzamiento del recordatorio de que deben de estar conforme al formato APA, que tiene una carátula, que debe manejar un estilo de letra, ortografía, el peso máximo del archivo. En el caso, esta es una actividad integradora, les están pidiendo al menos 5 fuentes de consulta confiables. Por ello es que si no están enlistadas adecuadamente, pueden ustedes perder puntaje importante. Viene la descripción de la actividad, el material de apoyo que pueden consultar, pero no es limitativo a que ustedes puedan agregar nuevas fuentes de consulta. Y viene cuánto vale cada uno de los rubros. Por ejemplo, acá se va a evaluar puntualidad, dependiendo del tipo de investigación, un planteamiento de problema, un desarrollo, conclusiones, presentación, ortografía y redacción. Obviamente, el formato APA abarca todo. Abarca que respetemos márgenes, alineación, tipo de letra, que incorporemos las citas textuales o de parafraseo, que si nos piden, no sé, un cuadro comparativo, no se exceden los márgenes, que utilicemos también nuevas herramientas para poder incorporar la formalidad a nuestras entregas. Por ejemplo, si nos pidieran un video dentro de esta actividad integradora, voy a dar un preámbulo en el desarrollo de la actividad con un pequeño párrafo y puedo ahí copiar mi video de, no sé, mi cuenta de YouTube, integrarlo dentro del desarrollo y va a ser una muy buena presentación, aparte que debo de adicionarle mis conclusiones y obviamente mi material de consulta. Voy a dejar de compartir de nuevo. Maestra Ivette, perdón. Ya solo nos quedan 3 minutos en la sesión para que pueda dar si le alcanza el tiempo para dar el ejemplo o si no nos volvemos a conectar como usted nos indique para avisarle de una vez a los aspirantes que están aquí con nosotros acompañándonos. Considero que sí sería conveniente una segunda conexión, porque así solamente me permitiría mostrarles alguna cita o alguna información que está plagiada dentro de una actividad de aprendizaje. Muy bien, ok. Bueno, si gusta nos salimos de la sesión o nos esperamos a que concluya el tiempo, como usted nos indique. Permíteme compartir este último ejemplo y nos desconectamos para regresar a la siguiente. Ok, gracias. Cuando nosotros revisamos una actividad de aprendizaje, nuestra primera verificación
es en cuanto a la forma, es decir, que cumpla con carátula, introducción, desarrollo, conclusiones, fuentes de consulta, que no haya hojas en blanco, que no se estén invadiendo secciones de un documento, etcétera. Esa es la primera revisión que nosotros hacemos. La segunda corresponde al fondo o contenido. Cuando nosotros estamos revisando, por recurrencia en la revisión de materiales, identificamos cuando un material no es propio y cuando sí lo es. Por ejemplo, en esta etapa del documento, se identificó que la fuente está en un sitio alojado en Google y no se le dio el formato de la cita, por ende, esta frase es un plagio. Esta otra también es un plagio de otra fuente de consulta y así se va en el desarrollo de la actividad. Esta imagen, por ejemplo, no tiene fuente y parte del texto es de Wikipedia. Por ende, esta actividad, independientemente del grado académico que sea, sería evaluada con 0 porque contiene más del 30% de información no reconocida al autor original. Y también pues tiene un sitio no confiable de información. Entonces, esto es algo que ustedes deben de eliminar de toda actividad que ustedes vayan a realizar como alumnos. Hasta el momento es cuanto y regresamos para dar el ejemplo en vivo de cómo realizar una cita. Por mi parte es cuanto. Gracias, maestra Ivette. Nos reconectamos entonces, por favor, si son tan amables. Sí, mismo ID y contraseña, por favor, chicos y chicas, para que se conecten nuevamente. Gracias. Gracias, de acuerdo. Muy amable, gracias por volverse a conectar a este conversatorio. Les pedimos nuevamente, sean tan amables de cerrar sus micrófonos para que pueda la maestra Ivette Roldán Estrada dar continuidad a este conversatorio, por favor. En el momento que usted nos indique, maestra Ivette, por favor. Gracias, maestro Jorge. Por favor, activar su micrófono, maestra Ivette, ¿lo tiene cerrado? Listo. El ejemplo del material que estábamos revisando, en este caso se trata de un pequeño párrafo que es menor a 40 palabras. La cita correcta hubiera sido la siguiente. Recording in progress. Colocar entre comillas, abrir un paréntesis, colocar el nombre del autor. En este caso, el autor es Argüello. El año de publicación fue al momento de que nosotros realizamos esto de manera manual, nos haría trabajar de manera doble. Es decir, capturamos en este momento y después al momento de realizar nuestro listado de referencias. Lo podemos hacer así para corregir cuando tengamos algún caso en específico, pero lo ideal es realizar el material de la siguiente manera. Bueno, sí terminar el entrecomillado. Les decía, nos vamos a ir aquí al fichero o a la pestaña de referencias. Me voy a ir a insertar cita. El estilo en automático, ustedes lo pueden ver, aparece APA. Voy a agregar una nueva fuente.
Voy a tomar un documento del sitio web. El autor es Manuel Argüello. El nombre del sitio web lo tenemos aquí. El año de publicación es 2020, el mes fue febrero, fue el día 17. Nosotros completamos esta información, voy a dar a aceptar y en automático me va a colocar aquí la cita en donde nosotros la requerimos. En este caso, esta leyenda de objetivos propios debe de ir aquí. Nos aparece, si nosotros hiciéramos una cita de paráfrasis con esta misma información del autor, lo que vamos a realizar es pasar nuestro ratón por la cita como tal y nos va a aparecer una opción que dice editar cita, editar fuente o convertir cita en texto estático. Este sería convertir cita en texto estático. Y podemos modificar de manera práctica dentro del mismo texto. Y podemos cambiar incluso el lugar de la información. No copio toda la idea. Es la misma información, la misma fuente. Lo único que cambió fue que utilicé esta segunda parte para denotar un ejemplo de cita con paráfrasis y la anterior era una cita textual. Entonces, eso va a ir marcando una diferencia cuando yo realizo mi material de consulta. Ahora, si me voy al final de la actividad, voy a dar un espacio, voy a ir a bibliografía. Le voy a dar la opción de insertar bibliografía y en automático va a detectar aquella que yo esté agregando para realizar mi actividad de aprendizaje y lo va a colocar en orden alfabético. En este caso, la captura que había previa aquí de información no fue realizada bajo este esquema de trabajo, por ende, no está en orden alfabético, no cumple con todas las cualidades. Por ejemplo, el año de publicación está entre paréntesis, no debe de ir así. No está citando de manera oportuna todos los detalles de la fuente de información. Está en desorden, está incluso en un tipo de letra distinto. Si ustedes lo checan aquí en el documento, ya está trabajando con la fuente que a mí me están requiriendo. Séptima edición me está permitiendo trabajar con Gill Sans y se nota en el tipo de letra, alineación y todo que está manejando el documento. Esta es una de las herramientas más accesibles que nosotros tenemos como asesores
para poder identificar cuando un trabajo tiene autenticidad académica y cuando no la tiene. Entonces es importante que ustedes observen dentro del desarrollo de cada una de sus tareas, cuando así lo señale, que cumplan con este requerimiento. Les decía, el formato APA no solamente corresponde a las citas textuales o de parafraseo de la información, corresponde a toda una estructura de trabajo que ustedes van a estar, pese a la redundancia, utilizando desde el curso de habilidades hasta que ustedes presenten su examen para obtener licenciatura, maestría. En el caso de los chicos de bachillerato, a lo mejor no llegan a un extremo de perfeccionamiento en el caso de este formato APA, porque no sustentan un trabajo final, pero sí lo van a estar realizando o utilizando en cada una de las actividades. Creo que solamente hay una excepción, que es cuando editan la foto de perfil y cuando realizan una descripción de su, que les están pidiendo al momento de que actualizan sus datos en la primera actividad en todos los grados académicos. Posterior a ello, todos los trabajos deben de contar con este sustento formal de uso de la información para que cumpla con el formato de entrega. En este momento me gustaría, maestro Jorge, maestro Alfredo, maestro Antonio, que si hay alguna duda en específico, nuestros visitantes pudieran manifestarla para poder aclararles con algún ejemplo o con la mención o la identificación de cómo utilizar este formato. Es cuanto. Claro que sí, maestra. Si alguno de los presentes tiene alguna duda o alguna pregunta que hacer, ya sea por medio del chat, escribiendo su pregunta, o bien levantando o colocando la mano para que se les pueda activar su micrófono. De igual manera, les queremos hacer mención que este conversatorio se les va a compartir nuevamente a ustedes, haciéndoselos llegar a su correo la liga o bien el video para que puedan consultarlo tantas veces sean necesario y obviamente puedan dominar este tema. No sé si hubiese algunas preguntas o alguien que quiera por medio del micrófono activarlo, por favor. No veo en este momento ninguna pregunta ni duda. No sé si alguno de mis compañeros tuviera o quisiera... bueno, aquí hay una pregunta. ¿Las clases grabadas a qué plataforma las subirán? No sé, maestra, le pediría de favor, ¿pudiese usted comentarnos al respecto? Si alguna de ustedes pudiera comentarlo. Sí, buenas tardes. Estas videoconferencias se van a subir a YouTube. Nada más les vamos a compartir el link por correo electrónico, que ya nos los proporcionaron en la sesión anterior. De ahí vamos a tomar sus correos y les vamos a compartir el link para que puedan ingresar a ver la sesión las veces que ustedes deseen. Gracias, maestra. También tenemos una pregunta. Está levantando la mano el compañero Gilberto Aguilar. Con todo gusto, por favor, si gusta activar su micrófono. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Saludos. Miren, solo tengo una duda. Las fuentes van a ir cambiando o evolucionando, imagino que cada año, y entonces todas estas herramientas, ustedes nos proporcionarían un manual o algo para poder repasar aparte de estas fuentes como video y mantenernos actualizados con el uso de las fuentes APA, por ejemplo.
Maestra Ivette, si gusta dar respuesta, por favor. Claro que sí, Gilberto, le agradecemos su participación y quisiera comentarle, el formato APA más o menos se renueva cada 3 años. La última edición, que es la 7ª, salió en 2020. Lo recomendable es revisar cuando se publique la siguiente edición. Regularmente nuestros asesores en plataforma, cuando hay un cambio de edición de formato APA, nos mandan el manual o la liga para descargarlo y que podamos revisar qué actualizaciones se van a implementar dentro de nuestras actividades de aprendizaje. Es cuanto. Gracias, maestra, muy amable. También tenemos al parecer una pregunta que desea hacer la maestra Ivonne López. Si gusta, por favor, activar su micrófono. Y buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta en relación a la sesión anterior, que es manejo de la plataforma Udemex. Desafortunadamente no pude estar en ella y quisiera saber si también la van a subir a YouTube para poder verla y no perderme la información. Sí, claro que sí. Maestra Andrea Suárez Cepeda, por favor, ¿podría contestar la pregunta? Sí, maestro, claro que sí. Sí, mira, Ivonne, me parece. Sí, Ivonne. Ya está la sesión pasada en YouTube. Igual si gusta nos puedes compartir tu correo electrónico para mandarte el link, o también si no, pues a través del link que les vamos a proporcionar de esta sesión, ahí mismo te metes al canal de YouTube y ahí vienen más, hay más videos de otras sesiones que hemos impartido. De igual forma, o sea, ahora sí revisas la que te agrade, la que se adapta a tus necesidades, la revisas y ahí están todas nuestras sesiones. Pero sí, claro, con gusto ya está la otra sesión ahí arriba en la plataforma de YouTube. ¿Ya nos dejaste tu correo en la sesión pasada? No, es que no estuve en la sesión pasada. Por eso quería ver si podía recuperar la información anterior. Pero ahorita les dejo mi correo para que me compartan la liga. Ándale. Sí, está bien. Por favor, sí, maestra. Por favor, gracias. Gracias. Parece ser que también el compañero Samuel Galicia tiene una pregunta. Por favor, activar su micrófono, si es tan amable. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, también me uno a la petición para que me puedan pasar el link acerca de la sesión anterior. Y quería preguntar, ya sé que también nos van a mandar a manera de resumen esto que acabamos de ver, ¿no? Porque pues es mucha información, pero de alguna manera también, si tuviésemos alguna duda, nos podemos acercar con el asesor o el encargado de la unidad académica. Maestra Ivette, por favor. Claro que sí, Samuel, es un gusto poder colaborar con ustedes. En este caso, quiero compartir con ustedes esta diapositiva. Aunque están todas las unidades académicas del Valle de Toluca, nosotros en especial estamos trabajando con ustedes para que tengan el mayor número de herramientas posibles que les permitan concluir los cursos de habilidades o propedéuticos y en consecuencia lógica llevar una buena estadía como alumnos en Udemex. Mis compañeros Andrea Suárez Cepeda, Claudia Regorreta de Sinacantepec, nuestro compañero Jorge Blanquel de DIFEM, nuestro compañero José Alfredo Romero Madariaga, que está en Santiago Tenquistenco, nuestro compañero Antonio Contreras, que está en la unidad de Xolotepec, para que ustedes, si tienen alguna duda respecto de alguno de estos temas, puedan compartir sus inquietudes tanto a los correos electrónicos y claro que sí, con la de la voz, cuenten para ello a través del correo correspondiente a la unidad académica de Xonacatlán. Por mi parte es cuanto. Gracias, maestra Ivette. Parece ser que tenemos nuevamente una pregunta por la compañera Ivonne López. No, gracias, perdón, dejé mi mano. Ok, perfecto. Bueno, les quiero también comentar lo siguiente, que en caso de que alguno de los aquí presentes
o compañeros que ustedes conozcan que no pudieron acceder a este conversatorio el día de hoy, les comento lo siguiente: si alguno de ustedes tuviese problemas, ya sea en casa con su internet o con su aparato móvil, para poder realizar sus actividades y ser enviadas en tiempo y forma, podrán también acudir a nuestras unidades académicas en un horario de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y con todo gusto ahí los que estamos como coordinadores y controles escolares les podremos permitir utilizar uno de nuestros equipos de cómputo dentro de la sala para poder realizar estas actividades sin costo alguno. No sé si alguien más de mis compañeros quisiera hacer algún comentario o de los presentes si tuviera también alguna otra duda. Si no, pues les agradeceríamos el tiempo que se tomaron por acompañarnos y nos ponemos a las órdenes de cada una y uno de ustedes. Todo claro, muchas gracias. Bueno, gracias, muy amables. Maestra Ivette, le agradecemos por esta exposición. La verdad, estuvo muy clara, muy precisa. De igual forma, le agradezco a mi compañera, a la maestra Claudia Luz de Gorreta, lo mismo a la compañera Andrea Suárez Cepeda, lo mismo para mi compañero José Alfredo Romero Madariaga y al maestro José Antonio Contreras Favila y su servidor Jorge Blanquel. Les estamos agradecidos por acompañarnos y, bueno, sin más, les deseamos una excelente tarde, un buen provecho y estamos en contacto. Muy amables por acompañarnos. Gracias.